revisando este espacio académico. Entonces el espacio se llama auditoría aplicada. Ustedes ya en octavo semestre ya somos cuasi colegas, ¿no? ¿Han trabajado alguno de ustedes en auditoría o han conocido algo de auditoría? Pues la auditoría es una rama muy interesante en la parte de nuestra profesión, en la contaduría pública. ¿Por qué? Porque en estos momentos nuestra profesión tiene una proyección muy interesante a nivel internacional. No solamente nosotros nos podemos quedar como los técnicos o como a veces nos vemos en nuestro país, sino ya porque ya estamos bajo estándares internacionales. Entonces lo ideal es aprovechar ese tema de los estándares internacionales y, si es caso, proyectarnos a otro tipo de empresas que pueden estar tanto en Colombia como fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque esos estándares aplican no solamente en nuestro país, sino en todos los países que se han acogido a estándares internacionales a nivel mundial y en los cuales ustedes van a poder trabajar. Entonces aquí vamos a ver algo nuevamente de estándares internacionales, que son las NIA. ¿Han escuchado ustedes sobre las NIAs? Norma Internacional de Auditoría. Normas internacionales de auditoría y aseguramiento, ¿sí? Entonces las normas internacionales de auditoría y aseguramiento son como la bitácora, volviendo a utilizar ese término, son como la guía, son como el estándar internacional de lo que es un trabajo, un proyecto de auditoría. ¿Listo? Entonces vamos a aprender acá cómo se origina este tema de las NIAs, cómo llegan las NIAs a nuestro país, cómo se comienzan a aplicar las NIAs, y vamos a ir metiéndonos de cómo aplicamos las NIAs en un trabajo de auditoría. ¿Listo? Vamos a ir aprendiendo términos de auditoría, como por ejemplo, ya no vamos a hablar de trabajo, sino que vamos a hablar de encargo. ¿Han escuchado esa palabra? Encargo. ¿Sí? Entonces, en auditoría, los trabajos se conocen como encargos. ¿Listo? Entonces, a nivel internacional también se establece este término, encargo. Y es para lo que nosotros nos contratan en cierta empresa, institución, área y demás, a realizar un trabajo de auditoría, revisión, verificación, compilación, todo lo que podemos nosotros hacer desde el área de auditoría. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? A ver, ¿quién me ayuda leyendo la justificación que tiene esta materia? El aprendizaje de la auditoría práctica. Zoom. Aquí, ¿No ven? Estamos graves, ¿no? ¿Verdad que sí? no lo de atrás. Ya. Justificación. El aprendizaje de la auditoría práctica permite contribuir a un conocimiento amplio de riesgos, controles, soluciones y planeación de auditoría. Los estudiantes, al aplicar la auditoría, fortalecerán sus conocimientos, habilidades y destrezas en todos los temas aprendidos en los semestres anteriores. Adicionalmente, el propósito educativo, unido a la formación integral de los estudiantes de contaduría, permite mejorar su conocimiento cognitivo sobre las normas que se deben aplicar para el ejercicio de la auditoría. Listo, gracias. Hasta ahí ese primer párrafo. Entonces, miren, acá vamos a hablar mucho sobre todo este tema. Vamos a hablar sobre esto que es riesgos, ¿sí? Vamos a hablar de controles, soluciones, planeación, ¿sí? Y planeación, sumamente importante. Entonces vamos a ver las normas que a nosotros nos hablan de riesgos, las normas que a nosotros nos hablan de controles, soluciones y planeación de auditoría. ¿Listo? La auditoría a nivel internacional, y eso nos aplica a nosotros que ya estamos bajo estándares internacionales, dejó de ser hace mucho rato reactiva. ¿Qué es algo que es reactivo, muchachos? Cuando yo les digo a ustedes reactivo, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿O qué piensan ustedes de algo que es reactivo?
una situación que sea reactiva. Es algo que reacciona a un incentivo, a algo que lo hizo que explotara, algo que lo hizo. Entonces la auditoría ya dejó de ser reactiva. ¿Qué pasaba con la auditoría anteriormente en nuestro país? Los auditores eran aquellos policías dentro de las empresas a los que todo el mundo les tenía miedo y los que andaban siempre buscando el fraude y siempre a todo el mundo lo miraban mal, ¿sí? Y ni siquiera se podían rozar con nadie dentro de la organización. ¿Listo? Ese tipo de auditoría ya fue mandada a recoger bajo los estándares internacionales y ahora nos convertimos en una auditoría preventiva. Las auditorías son preventivas, dejamos de ser reactivos como éramos anteriormente para convertirnos en lo que ahora somos preventivos. ¿Qué será? A diferencia de reactivo, ¿qué será preventivo? Buenas noches. Buenas noches. Evitar que pase antes de que pase. Exacto. Es analizar las situaciones antes de que pasen. ¿Para qué? Para tomar los respectivos controles y minimizar el impacto en dado caso de que lleguen a suceder. Entonces, por eso es que nosotros como auditores tenemos que aprender a analizar los riesgos. ¿Qué son los riesgos, muchachos? ¿Qué serán los riesgos? A ver, les doy una recomendación, lo que se les venga a la cabeza, díganlo. No se pongan a pensar y a que les dé miedo. Digan lo que sea, si sea la barbaridad más grande de este mundo, aunque yo sé que no van a ser barbaridades, pero díganlo, porque ¿saben lo que pasa? Que cuando uno dice barbaridades o dice cosas correctas, cuando a uno lo corrigen o cuando a uno le afirman, eso no se le vuelve a olvidar nunca. En cambio, si nos quedamos ahí esperando, hay veces por el ratico nos podemos acordar, pero después ya se nos olvida porque dejó de ser algo que yo lo manejé personal. ¿Sí? Entonces, ¿qué serán riesgos, muchachos? Pueden ser errores o equivocaciones Que cometemos todos o que nosotros podemos estar propensos a que nos pase. Sí. Una probabilidad, una consecuencia negativa. Un caso que nos puede pasar, o a veces no lo cometemos nosotros, sino que nos puede pasar. Como por ejemplo, cuando yo salgo de mi casa, ¿yo vengo completamente seguro o yo tengo riesgos? ¿Hay riesgo? Tenemos riesgos en todos lados, ¿sí? Los riesgos existen en todo, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Miren eso ayer en Bogotá. ¿Quién iba a pensar que iban a haber tantos temblores en un solo día? O esa niña, disculpen, qué feo que se tiró de ese séptimo piso, ¿sí? Que no se sabe qué fue lo que pasó. Si fue que se aturdió, mejor dicho, o sea, y al ver que todo estaba temblando, la salida que vio fue tirarse por la ventana. Entonces, ¿qué pasa con los riesgos? Los riesgos son situaciones que siempre van a estar ahí. Entonces la auditoría se convierte en un análisis a los riesgos. Entonces, los riesgos yo simplemente los detecto mirando la operación. Como por ejemplo, si yo soy un prestamista, presto plata, ¿cuál es mi principal riesgo? Que no me paguen. ¿Listo? Entonces es así de simple. Si yo salgo de mi casa, ¿cuál es mi principal riesgo? La seguridad, el peligro. La seguridad, que me pase algo en el camino, que tal. Entonces, frente a los riesgos, sí, yo establezco controles. Entonces, si yo detecto y tengo claros cuáles son mis riesgos, yo establezco controles. Si hay una calle que es muy oscura y que por ahí generalmente atracan a la gente, y yo me hago el loco y como me meto por ahí, ¿qué es lo más seguro que me va a pasar? ¿Qué te atracan? Ajá. Pero si ya yo lo tengo detectado, ya yo sé que esa calle existe, y en vez de hacerme el loco, lo que hago es que creo
Una solución. mi control, Un control, ¿sí? sí. Y el control es que entonces o me doy la vuelta Le a doy la la vuelta, manzana, se va para otro ¿sí? lado o o me para cojo otra. por otro lado, Una cuadra, no sé. o hago alguna cosa, entonces ya no quiere decir que el riesgo no va a pasar, Sino que menos sino peligro. que si llega a pasar ya va a ser menos el impacto. ¿Listo? O entonces ya yo no cargo cosas de valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el prestamista? Volvamos al ejemplo del prestamista. ¿Sí? ¿Cuál es su riesgo máximo? Me lo acaban de decir ustedes, que no le paguen. ¿Será que él puede evitar ese riesgo? La única forma sería no prestando. Rentable. Pero si no presta, ¿qué pasa? No va a tener plata. No va a seguir desarrollando su negocio. Entonces, nosotros en las empresas están enfrentadas a muchos riesgos, pero el tenerle miedo a los riesgos o dejar de hacer por un riesgo, dejar de hacer las cosas, la empresa no va a dejar de vender. Miren lo que está pasando en las carreteras en estos momentos. Hay muchas carreteras que están con temas de pescas milagrosas, con temas de cierres, con temas de atracos, con una cantidad de cosas. ¿Y será que las empresas ya decidieron, entonces ya no voy a transportar más nada? No, sí voy a transportar, pero entonces voy a tomar mis medidas. Entonces, ¿qué medidas puedo hacer? Una póliza de seguros, ¿sí? O de pronto algunas empresas utilizan escoltas a sus vehículos y todo lo demás, pero de alguna forma que ese riesgo se materializa, ¿sí? Ya con el control el impacto va a ser menor, o ya yo lo tengo establecido, ya yo lo tengo cuantificado. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver acá, y con base a esto, a riesgos, controles y soluciones, vamos a establecer y llegar a lo que es una adecuada planeación de auditoría, a cómo planeo yo un trabajo de auditoría. ¿Listo? Entonces yo tengo alrededor de unos 25 años de experiencia en auditoría en diferentes empresas nacionales y multinacionales. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver muchos casos reales. Si un día vamos a hacer un ejercicio, yo no les voy a decir Pepito se gana 10,000 pesos, no, les voy a decir Pepito gana el mínimo y Pepito hace tantas horas extras, porque es lo que ustedes se van a encontrar cuando lleguen al sector real. No se van a encontrar a los Pepitos que ganen 10,000 pesos, ni 1,000 pesos, ni 50 pesos, ¿sí? Y si vamos a hacer un análisis, lo hacemos con todas las de la ley. Entonces, Pepito tendrá o no tendrá prestaciones, a qué tendrá derecho, a qué no tendrá derecho, todo eso, porque eso es lo que nos vamos a encontrar en el sector real. ¿Quién me ayuda con el segundo parrafito? El estudio y aprendizaje de la auditoría aplicada es importante, porque en esta se apoyan los contadores públicos para el ejercicio de su actividad profesional en el proceso de revisión, evaluación, verificación y control de la gestión de los entes objeto de estudio. Ok, entonces miren, ese sí está bastante clarito. Entonces nos vamos a basar en todo esto que vamos a ver acá de la auditoría aplicada y las diferentes normas que tenemos para auditoría para poder realizar nuestro trabajo y lo que nosotros nos podemos encontrar en el sector real o en los diferentes entes a los que nos podemos enfrentar. El tercer parrafito, ¿quién me ayuda? En esta asignatura desarrollaremos contenidos como la planeación y la ejecución de la auditoría, las normas de auditoría, las técnicas, procedimientos y programas de auditoría, la evaluación de control interno, las fases de una auditoría, los informes y dictámenes y los papeles de trabajo. Listo, entonces aquí vemos, mejor dicho, aquí está todo. ¿Listo? Aquí está todo lo que es una planeación. Todo en auditoría comienza desde una planeación. En auditoría todo inicia desde una planeación. Sumamente importante. Porque ¿qué pasa cuando yo no planeo, muchachos? Exactamente. Ahí sí existen los riesgos. Sí. Imagínense que yo digo, me voy a este puente para San Andrés. Buenas noches. Aquí. Me voy a este puente para San Andrés. Y llego a San Andrés. Y cuando llego a San Andrés,
pretendo que me voy a bajar del avión como si me bajara aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, y me encuentro con la primera sorpresa. ¿Quiénes han ido a San Andrés? ¿Qué es lo primero que me encuentro cuando llego a San Andrés? Pues allá no tienen como el pasillito que para bajar se pone escalera. No en eso, sino cuando nosotros llegamos a Bogotá, salimos como si nos bajáramos en una terminal de transporte, ¿verdad? Vamos, recogemos la maleta y nos vamos. ¿Qué pasa en San Andrés? En San Andrés nos toca hacer un proceso como si estuviéramos en otro país. Nos toca pasar por allá, decir qué vamos a hacer, cuánto vamos a durar, y como si estuviéramos entrando a otro país. Y adicionalmente nos toca pagar una tarjeta de ingreso a la isla, que está como en casi 200.000 pesos, ¿no? Sí, 100 y pico. Sí. Por eso, imagínense que yo llego y me digo, me voy para San Andrés este fin de semana y no averiguo nada de eso. ¿Cuál es el primer estrellón que tengo cuando llego al aeropuerto? Los 100 y pico que tengo que pagar por... Y si voy con mi familia, 3, 4 personas, 100 y pico cada uno. Ahí comienzan a descuadrarse las cuentas, ¿no? Y otra cosa, entonces yo dije, no, me voy para San Andrés y no tuve la previsión de haber hecho una reserva en un hotel, sino dije, no, eso es como aquí en Cartagena, yo llego allá y busco un apartamento o llego a cualquier hotel y pago la noche. ¿Qué puede pasarme? Que no encuentres. Que me pueden hasta devolver de ahí de la... Es el proceso como si ustedes fueran a entrar a otro país. Entonces, eso, ¿por qué les quise poner ese ejemplo? ¿Por qué les quise poner ese ejemplo? Por esto, por lo importante que es la planeación. ¿Listo? Entonces yo no puedo decir así como decir, si a mí me contratan para un encargo de auditoría, de hacerle una revisión a un inventario de una empresa, yo no puedo llegar a esa empresa, buenas, vine a hacer una revisión del inventario, y ni siquiera sé ni a qué se dedica la empresa, ni qué inventarios maneja, ni qué hace, ni cómo son sus formas de comercializar, ni cómo es el almacenamiento de los productos, si ese producto se puede contar o no se puede contar. Imagínense. Entonces desde aquí arranca sumamente importante el tema, y es desde la planeación, ¿sí? Todo trabajo en auditoría debe ser planeado, ¿sí? Y hay una norma especialmente, que es la norma 570 de las normas internacionales, que nos habla sobre la importancia del conocimiento de la empresa y su entorno antes de... ¿Cuál? La 570. De las NIA. De las NIA. Sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo debo conocer la empresa antes de llegar a realizar un trabajo de auditoría. Debo saber por lo menos muchas cosas de la empresa antes de. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a llegar a ¿qué? Como lo dijo la compañera ahorita. Y voy a llegar a improvisar. ¿Y qué pasa cuando improvisamos? Se puede olvidar las cosas. Llego a hacer cosas. ¿Qué pasa con la improvisación? El desorden. Y es, ¿qué pasa con la improvisación? Se pierde más tiempo y las cosas pueden llegar a ser más costosas. ¿Listo? Poniendo el ejemplo del viaje a San Andrés. Llego a San Andrés y si no planeé, lo más seguro es que todo me va a salir más costoso, ¿sí? O posiblemente ni logre ni entrar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, después de que iniciamos esta etapa de la planeación, vamos a pasar a la ejecución, ¿sí? Cómo con base en esa planeación vamos a hacer una ejecución de auditoría. Vamos a hablar sobre las normas de auditoría, ¿sí? Técnicas, procedimientos, programas de auditoría. Evaluación del control interno. Ustedes han escuchado esta palabra sumamente interesante, control interno. ¿Qué es control interno, muchachos?
será eso de control interno? Son las políticas que tiene la empresa para llevar a cabo los procedimientos. ¿En busca de qué? De mantener Me dice todo, me el dice. control. Vamos por ahí, pero generalmente es el conjunto de manuales, procesos, procedimientos, actividades, formatos y demás que tiene la empresa en pos de la salvaguarda de sus activos. ¿Listo? Entonces, si una empresa tiene un procedimiento de caja menor, eso es control interno. Si una empresa coloca cámaras a las entradas y a todos lados, todo eso es control interno, porque todo eso va en miras de la salvaguarda de los activos de la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a un banco, muchachos, y este ejemplo lo he colocado en otras ocasiones, cuando ustedes van a un banco y llegan a la fila donde están esperando que el cajero les reciba la plata, y ustedes llevan los 8 millones de la matrícula en el bolsillo, ustedes los sacan y los cuentan ahí, en la fila. Ya están en la fila del banco, están adentro del banco. ¿Lo hacen? Mucha gente lo hace. Lo hacen, pero no deberían. ¿Pero por qué lo hacen? Pero a la hora de pagar, ¿qué quieren? O sea, te cuenta que, o sea, A la hora de cómo pagarle a ellos. No, pero ¿por qué lo hacemos? Porque se sienten seguros porque están dentro del banco. Porque se sienten seguros. Si la cola del banco, si fuera de esos bancos que tienen una ventana bien blindada, pero que da para la calle, y la gente llega ahí y consigna desde la calle, ¿ustedes en la fila van a sacar la plata y la van a contar ahí? No. Pero dentro del banco sí, porque dentro del banco ustedes ven cámaras, ven los vigilantes, ven todo eso. Y todo eso genera un ambiente de control. ¿Sí? Y ustedes se sienten que hay control y por ende ustedes se sienten con la confianza de poder sacar ahí su dinero y contarlo mientras llegan a la caja. De pronto faltan 3 personitas para llegar a ustedes al turno de la caja y vuelven y verifican a ver si todos los billetes están completos y demás. ¿Listo? Entonces, toda esa parte, aquí estamos hablando a grosso modo, ¿no, muchachos? Porque esto es simplemente todo lo que vamos a ver este semestre. ¿Sí? A ver, ¿qué otro? El último párrafo. ¿Quién me ayuda con el último párrafo? La asignatura se desarrollará bajo la premisa de que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Por tanto, este será quien llegará al conocimiento con la orientación del profesor. El proceso de acceder al conocimiento de la auditoría aplicada será facilitado por las exposiciones del profesor, complementado con retroproyecciones asistidas por computador, navegación por internet, videos, ejercicios de aplicación sobre situaciones simuladas y la ejercitación permanente de la capacidad analítica de los estudiantes. Este proceso requiere de una labor académica por parte del estudiante, con acompañamiento directo del docente y el trabajo independiente encaminado a la búsqueda del saber, por la cual es muy importante tenerlo en cuenta, pues estas labores son necesarias para lograr los objetivos que pretende la asignatura. Listo, entonces ya saben, yo aquí me voy a sentar, ustedes van a hacer todo. ¿Sí fue así o entendí mal? No, aquí vamos a trabajar mancomunadamente en fin de que ustedes aprovechen al máximo los conocimientos que yo puedo traer de auditoría, pero que igual forma, si ustedes tienen alguna situación en específica en alguna de sus empresas sin necesidad de traer acá nombres, ni traer acá datos personales, ni nada de eso, podemos analizarlas, buenas noches, podemos analizarlas y podemos mirar si se puede estar presentando algunas debilidades o fallas
en esa empresa o pueden haber unas situaciones anómalas que puedan estar presentados en esa empresa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con lo que es la experiencia, lo que realmente pasa. ¿Sí? Lo vamos a aplicar acá. ¿Listo? Entonces aquí vienen, ¿listo? Acá vienen todas las competencias que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Los saberes que también ustedes van a ir desarrollando acá. Y aquí vamos a ver las unidades. Hoy vamos a comenzar de pronto con este tema, que es repasar conceptos básicos que son fundamentales para el desarrollo de la asignatura. Vamos a hablar un poquito de historia y concepto de la auditoría, enfoque, alcance de la auditoría, normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Esas son las conocidas como las NAGA, ¿sí? Normas de auditoría generalmente aceptadas. Eran las que aplicaban en nuestro país antes de las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Dime. A veces que me ibas a decir algo. Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán entonces, no, pero profe, ¿usted para qué va a traer algo aquí que ya no aplica? ¿Sí? Porque es interesante y me pareció chévere que estuviera ahí el tema de las NAGAs, porque las NAGAs son casi como un resumen de lo que es actualmente las NIAs. Y si nosotros nos dominamos esos 10 mandamientos, que son las 10 NAGAs, porque eran 10 normitas, vamos a saber que esos 10 mandamientos están proyectados en las normas internacionales en alrededor de unas 60, 70 normas. ¿Listo? Entonces casi todo lo que está ahí en las NAGAs lo vamos a encontrar en las NIAs. Vamos a hablar sobre modelos de control interno. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado algún modelo de control interno? ¿Nada? ¿No han escuchado por ahí nunca la palabra Coso. coso? No, ni eso. ¿Cómo así que no? ¿Ah? Coso. ¿Coso? Pues bueno, aquí vamos a hablar sobre coso. ¿Sí? Coso es un modelo internacional más utilizado en los procesos de controles internos. ¿Listo? Pero también hay otro que se llama COVID y hay otro que se llama MES. Y este no es ni el virus y este no es ni el jugador. Son 3 modelos diferentes. ¿Qué pasa con estos dos? Que estos dos están basados en el sector público, ¿sí? Y este está en el privado. Entonces, por ende, este modelo es el que uno ve más. ¿Por qué? Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno y por qué. Generalmente son muy similares, pero lo que es COVID y MESI están más que todo basados en el tema del sector público y por ende tienen un componente que es inamovible en el sector público y ese componente será ¿qué? ¿Cuál será ese componente que encontramos siempre en el sector público? Y estos modelos son internacionales, no son de Colombia. El tema del manejo de la corrupción. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Y en COSO sí vamos a ver los 5 componentes que tiene el COSO. ¿Son modelos? Son modelos de control interno, ¿sí? De evaluación de control interno, porque el control interno es todo lo que pasa en una organización, todo y que está bajo la responsabilidad de la administración, de la dirección de la empresa, ¿sí? Y estos son modelos, buenas noches, de evaluación de un sistema de control interno. ¿Listo? Vamos a ir metiéndonos en esta primera unidad también en lo que son papeles de trabajo, que en normas internacionales lo vamos a encontrar con el nombre de documentación de auditoría. ¿Y qué serán papeles de trabajo? ¿Qué serán? Pero los documentos que nosotros recopilamos a la información ¿De qué? De nuestro trabajo. Son la base, son todos esos documentos, ¿sí? Que son soporte del trabajo realizado y de los resultados obtenidos.
y por ende van a ser la evidencia, ¿sí?, para el contenido de nuestro informe final de auditoría. ¿Listo? Entonces, dentro de los papeles de trabajo van a estar todo lo que nosotros realizamos, ¿sí?, y los resultados que obtuvimos de eso que realizamos, ¿sí? Y eso va a ser el soporte para nuestro informe de auditoría. ¿Listo? ¿Qué más? Eso lo vamos a ver todo en esta primera unidad. Después nos vamos a ir a lo que es un proceso de auditoría según la NIA 300 y la NIA 400, ¿sí? Entonces aquí en la NIA 300 más que todo es donde se trata todo el tema de planeación, ¿sí? Y yo les hablaba ahorita sobre una NIA que no está entre las de 300, pero que se mete mucho en el tema de la planeación. ¿Cuál fue esa NIA que yo les dije ahorita? Sí, que nos hablaba de qué? Empresa en funcionamiento. El conocimiento de la empresa y su entorno. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que obtener suficiente conocimiento de los sistemas administrativos, procedimientos contables y de control, de las políticas gerenciales y del grado de confianza y solidez del control interno de la entidad o de la empresa a auditar. Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de la muestra y los procedimientos de auditoría que vamos a emplear. Entonces aquí nos vamos a meter con todas las unidades que vamos a trabajar acá. Son planeación, planeación estratégica, planeación detallada, evaluación de un sistema de control interno. Entonces aquí podemos trabajar alguno de esos métodos, POSO, COVID o MESI, dependiendo del tipo de empresa que vamos nosotros a evaluar, ¿sí? En la tercera unidad ya vamos a estar con temas de informes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver, nos dice que es obligatoriedad legal de las manifestaciones del auditor, definir la formación de una opinión. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos auditoría, todo ese trabajo que nosotros realizamos, toda esa planeación, toda esa ejecución, todo eso que nosotros estamos haciendo es con un solo objetivo. ¿Cuál será ese objetivo, muchachos? Llegar a una opinión. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches. Llegar a una opinión. ¿Listo? Entonces, dependiendo el tipo de opinión, ¿sí?, va a ser también mi tipo de informes, ¿sí? Y entonces tenemos una opinión limpia, una opinión con salvedades, negar la opinión o abstenerme de la opinión. Estos son los 4 tipos de opiniones que yo voy a tener. Y aquí vamos a analizar, ¿sí?, cuando lleguemos acá a esta unidad, ¿qué es una opinión limpia? ¿Sí? Por definición, ¿qué sería una opinión limpia? Y vamos avanzando un poquitico. Sin salvedad. Está alineada los parámetros que tiene la empresa, que está cumpliendo con todos los reglamentos. Sí. Ok, que el encargo de auditoría que nos pidieron, o sea, el trabajo que nos mandaron a realizar, ¿sí?, cuando yo llego a una opinión limpia, quiere decir que todo está de acuerdo, ¿sí?, y que los informes presentan una imagen real y fiel de la realidad que está pasando en la empresa, de los procesos se cumplen, ¿sí? Porque cuando hablamos de encargo, muchachos, muchas veces las normas nos hablan siempre de estados financieros, pero un encargo de auditoría no solamente son estados financieros, ¿sí? Un encargo de auditoría puede ser un trabajo a un área, a un proceso, a un departamento, ¿sí?, a un contrato, etc. Un encargo de auditoría no siempre va a ser sobre los estados financieros. A nosotros nos pueden encargar hacerle una auditoría a un área, al área de compras, al área de inventarios, O sea, puede ser todas las áreas. al área de cartera. Específicamente nos pueden contratar para esa sola área, nada más. Entonces, ay no, entonces yo no voy a hacer la auditoría porque es que yo soy experto en auditoría de estado financiero, todo, yo tengo que revisar todo. No, nosotros nos pueden contratar para hacer un área o a un proceso, ¿sí? Entonces una empresa tiene dudas
sobre lo que puede estar pasando en su proceso de despacho, en su proceso de adquisición, en su proceso de ventas o en su proceso de mercadeo, cualquier proceso dentro de la organización. Nos pueden contratar para hacerle una auditoría a ese proceso, a un departamento, el departamento de compras. Nos contratan para hacerle una auditoría al departamento de compras o al departamento comercial, ¿sí? O a una agencia o un punto de venta, ¿sí? Entonces, el encargo de auditoría, ¿sí? El encargo de auditoría es para lo que nosotros nos contratan, ¿sí? Y nosotros definimos desde el encargo de auditoría cuál va a ser el objeto a auditar. Y con base a conocer el objeto, vamos a organizar y proyectar y realizar nuestra planeación. Listo, entonces cuando yo doy una opinión limpia, es porque, y es la opinión que todas las empresas quieren que den de ellos. ¿Por qué será? Porque las empresas quieren que den opiniones limpias de ellos. Porque significa que están cumpliendo con todas las normas. Porque significa que, perfecto, de que todo salió súper bien, no me encontraron ninguna anomalía, no me encontraron nada y yo estoy cumpliendo. ¿Listo? Eso es el resultado de una opinión limpia. ¿Quiere decir que una auditoría esté mal hecha porque la opinión salió limpia? Que es a veces, no, que el auditor no encontró nada, entonces esa auditoría está mal hecha. No, porque la empresa seguramente hace todas las cosas bien y todo está dentro de los parámetros. ¿Listo? El segundo tipo de opinión, esta opinión también es una opinión limpia, pero con salvedades. ¿Qué quiere decir una opinión limpia pero con salvedades? Que el auditor emitió, no sé, alguna objeción que de pronto está bien y tiene, digamos, alguno de los procesos o algún ítem que él está verificando o auditando que no está bien. Ok. Quiere decir que hay uno o varios peros. Listo. Mi opinión es limpia. La opinión con salvedades todavía sigue siendo una opinión limpia. Pero hay algunas situaciones que hay que ajustar, que hay que corregir, ¿sí? Que hay que revisar y van a quedar de pronto de tareas y quedan dentro del informe, ya sea para seguimiento de si nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer la siguiente auditoría o si es otra empresa la que va a hacer la siguiente auditoría. Sepa que la anterior opinión fue una opinión con salvedades y cuáles fueron las salvedades que quedaron. Inclusive también el auditor podría dejar como recomendaciones para que cuando le vayan a hacer la próxima auditoría ya no tenga que tener eso. Ok, listo. Entonces sí, ahí en las salvedades yo puedo colocar también recomendaciones. De pronto hay un procedimiento que no se está haciendo bien. De pronto no se está aplicando bien una ley. ¿Sí? Cosas, pero ¿qué es lo que pasa con una salvedad? Que la salvedad, ¿sí? A pesar de que es un pero, ¿sí? No afecta la opinión limpia. Quiere decir que mi opinión todavía es una opinión positiva, pero hay que ajustar esas cositas, pero hay también que tener en cuenta esas cositas que están pasando en la organización. Esta, la que no le gusta a nadie, negación. Cuando doy una opinión negativa. ¿Qué pasa cuando doy una opinión negativa, muchachos? ¿Por qué llego a dar una opinión negativa? Cuando se encuentran situaciones, Que muchas cosas están mal y que esas cosas, esas salvedades que encontré son significativas. En la auditoría el concepto no es significativo, en la auditoría el concepto es, la palabra es material. ¿Sí? Entonces vamos a ir utilizando conceptos nosotros de auditoría. Entonces, cuando yo encuentro esas salvedades, pero esas salvedades son materiales, entonces no me pueden llevar a que yo dé una opinión limpia, sino que ya doy una opinión negativa. ¿Listo? Entonces encuentro muchas cosas que son materiales, que son muy representativas y por ende llego a dar una opinión negativa. Abstención.
¿Qué es abstención? Cuando decide Cuando me abstengo de dar una opinión. Cuando me falta documentación. Exacto. O sea, cuando no tuvo Información suficiente. exacto y adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me abstengo de dar una opinión? Cuando no tengo los argumentos para que sea negativa y no tengo los argumentos para que sea positiva. Entonces, si yo no tengo los argumentos para que algo sea positivo, ni tengo los argumentos para que algo sea negativo, o sea, no tengo la fiabilidad, porque yo parto de una fiabilidad que yo voy a dar en mi informe. Y si no tengo los argumentos, yo tengo esta opción y es que me puedo abstener de dar la opinión. Un ejemplo, me contratan para auditar un inventario en una zona lejana. Por allá hay orden público, guerrilla, matan a todo el mundo. ¿Sí? Y a mí me contratan para auditar ese inventario allá. Entonces, yo trato de acá. Primero indago si se puede ir hasta allá. Cuando veis que ya es demasiado peligroso ir hasta allá, entonces indago algún tipo de pronto de otra firma, una empresa que me pueda hacer. Tampoco la consigo. Entonces el mismo administrador de los inventarios de allá me manda toda la documentación de los inventarios. Y todo está aparentemente muy bien. Pero yo no estoy viendo nada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo podría dar una opinión positiva. Todo está bien en los documentos. Pero no Ajá, estoy pero yendo está a la fiabilidad, o sea, lo que yo veo no es No tengo fiabilidad. Entonces, ¿puedo dar una opinión negativa? Tampoco, porque No, porque de pronto todo sí está bien. Y yo estoy desconfiando del tipo y sucede que el tipo, mejor dicho, allá hasta se da tiro con los guerrilleros y no se debe robar nada del inventario y tiene todo cuadrado al centavo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, yo me abstengo, porque no tengo los suficientes argumentos para que mi opinión sea limpia, pero tampoco los tengo para que sea negativa. ¿Listo? Entonces, en este caso, me abstengo. ¿Qué otro ejemplo de cuándo me puedo abstener de dar una opinión? El ejemplo que nos colocó la compañera ahorita. ¿Sí? Cuando no me entregan información. Cuando yo inicio un trabajo de auditoría, generalmente la auditoría a nosotros, y más que todo externa, a nosotros nos contratan ¿desde a dónde? Desde arriba. De pronto una junta de socios nos contrata, o un grupo de socios que no saben qué está pasando en su empresa y quieren que un auditor venga y les dé fiabilidad, porque nosotros lo que damos es fiabilidad de que las cosas que ellos les están mostrando sí son, ¿sí? Entonces, a nosotros nos contratan desde arriba. Entonces nosotros llegamos a veces a una administración, y ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Así como nos pueden recibir bien, nos pueden recibir ¿cómo? Mal, o podemos generar choque, ¿sí? Generalmente cuando las cosas no se están haciendo bien, ¿sí? O si hay diferencias con la alta dirección, ¿sí? Entonces ahí se pueden presentar situaciones que comiencen a obstruirnos nuestro trabajo. No entregarnos la información completa, entregarnos la información no como nosotros la pedimos, sino como ellos. Nosotros le pedimos un listado de los empleados y llegan y nos llegan 10 cajas de todas las carpetas de los empleados. Ahí están. No, nosotros les pedimos fue el software donde esté la información de cada empleado con sus salarios. No, ahí están todas las carpetas. Hágalo usted. Entonces, todas esas situaciones pueden llevarme, porque yo debo de manejar desde mi planeación, que es lo que estaba antes, tengo que planear tiempos, ¿sí? Para yo realizar un trabajo de auditoría, porque el trabajo de auditoría tampoco puede ser eterno. Yo no puedo esperar hasta que a la empresa le dé la gana, hablándolo así abiertamente, de entregarme la información. Yo dentro de mi plan de trabajo de auditoría tendré un cronograma de fechas. De tal fecha a tal fecha se solicitará la información. De tal fecha a tal fecha se recibirá la información.
de tal fecha a tal fecha se realizarán ciertos trabajos, de tal fecha a tal fecha, y así sucesivamente. Pero si se pasan todas las fechas y la empresa no me entrega, o me lo entrega de forma inadecuada, o no me facilita los accesos que yo pido, o si me dan los accesos me los dan restringidos, o yo veo que la información que me están dando no es fiable, ¿sí? Ahí puedo yo también llegar a abstenerme de dar mi opinión. ¿Por qué? Porque no tengo los suficientes argumentos para que sea limpia, pero tampoco tengo para que sea negativa, y no los tuve dentro de los tiempos. O si el último día de la auditoría se me aparecen con toda la documentación, ya, los tiempos ya pasaron, ¿sí? Ya todo. Entonces ahí nos abstenemos de dar una opinión. Todas estas opiniones, limpia, con salvedades, negativa, ¿sí?, o abstención, tienen una característica primordial. ¿Cuál es esa característica? Para yo emitir cualquiera de esas opiniones, ¿cuál es esa característica? A ver, muchachos. ¿Cuál será esa característica que debes de tener? Todas. No se les ocurre, a ver, lo que hablábamos ahorita, díganme lo que sea.